Módulo 15. Internacionalización del derecho en su ámbito privado. Unidad 3. Derecho positivo internacional privado. Sesión 6. Proceso en el derecho internacional privado mexicano. Texto de apoyo. Presentación. México, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, ha pasado por varias etapas en su sistema conflictual. No obstante, dada la rapidez con la que se ha abierto económicamente al exterior, en su última etapa ha practicado como método para adecuar su sistema jurídico la ratificación de convenciones internacionales en materia de derecho internacional privado y conflicto de leyes, las cuales han sido aprobadas en el ámbito latinoamericano, concretamente por la Conferencia Interamericana Especializada sobre Derecho Internacional Privado. Con base en estas ratificaciones, varias de las disposiciones contenidas en estas convenciones las ha incorporado a su sistema jurídico nacional, modificando principalmente el Código Civil Federal y el Código de Procedimientos Civiles. En esta sesión conocerás estas disposiciones en cuanto a su aplicación para resolver controversias en donde existe elemento extranjero. Cooperación procesal internacional. Cuando se habla de cooperación procesal, se hace referencia a los actos de colaboración que prestan las demás autoridades para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales. Esto involucra la actuación de órganos jurisdiccionales locales, tanto en calidad de exhortantes como de exhortados, debiendo entender como aquellos a los pertenecientes al Poder Judicial. Para que esa cooperación se dé, es necesario establecer un tipo de comunicación procesal, la cual tiene un emisor, el titular del órgano jurisdiccional, así como un medio transmisor y un receptor o destinatario. Los tipos de comunicación son los oficios, el exhorto y las cartas rogatorias. El oficio se utiliza cuando el destinatario es una autoridad no jurisdiccional. Por ejemplo, el juez del registro civil se elegirá oficio para que haga la anotación correspondiente respecto a un divorcio. El exhorto se utiliza cuando el destinatario es un órgano jurisdiccional, es decir, es un escrito que un juez gira a otro requiriendo su cooperación para realizar un acto procesal dentro del lugar de su competencia. Es un medio de comunicación entre dos juzgadores por parte del juez que emite el exhorto, juez exhortante o juez requiriente, y el destinatario, juez exhortado o juez requerido. Respecto al derecho internacional privado, la cooperación procesal internacional se establece con las cartas rogatorias, usadas cuando el destinatario de la comunicación procesal es un órgano jurisdiccional ubicado en el extranjero. Tales cartas quedarán sujetas tanto al derecho interno como a los tratados y convenios que se celebran respecto a estos. México firmó y ratificó la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, aprobada en Panamá. De igual manera, en la ciudad de Montevideo se aprobó el protocolo adicional a la convención antes descrita. A falta de normas aplicables en los tratados o convenios internacionales, los exhortos o cartas rogatorias se deben sujetar a las disposiciones contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, mismas que en su artículo 543 establece que en los asuntos del orden federal, la cooperación judicial internacional se regirá por las disposiciones del mismo Código y demás leyes aplicables. Eduardo Telechea reflexiona sobre la naturaleza jurídica de dichas cartas. Cabe distinguir aquellas posiciones que hablan de delegación, que en sus distintas modalidades, representación, gestión, de negocios, mandato, tienden a reducir las atribuciones del tribunal requerido a las de cuasi mero examinador de los aspectos formales del exhorto, vedándole todo otro control, excepto la potestad de invocar la excepción de orden público internacional en caso de que la rogatoria lesione de manera grave y manifiesta algún principio esencial de su ordenamiento jurídico. De aquellas atributivas de jurisdicción original al rogado, que en sus desarrollos más radicales pueden traducirse en importantes limitaciones al deber de cooperación internacional. Consideramos que si bien no es posible hablar de delegación en sentido estricto en el panorama de la actual asistencia jurisdiccional a nivel continental,
ya que el tribunal rogado, al prestar el auxilio, lo hace en ejercicio de una jurisdicción propia, su actividad, empero, se brinda al servicio de un proceso desarrollado o a desarrollarse en el extranjero, en el que la actividad procesal rogada habrá de alcanzar su verdadero significado. Razón por la cual entendemos que sin perjuicio de que el magistrado exhortado actúe ejerciendo una potestad jurisdiccional que le pertenece, lo hace a consecuencia de un proceso foráneo, por lo que hoy se admite que la actividad procesal del rogado se desarrolle, de requerirlo el rogante de acuerdo a procedimientos solicitados por éste, excepto que los mismos conculquen principios jurídicos esenciales del ordenamiento jurídico requerido. De Lechea 2001. Derecho positivo internacional privado en México. Como se ha mencionado a lo largo de las sesiones, el derecho internacional privado busca soluciones satisfactorias ante conflictos jurídicos derivados de los actos generados por los sujetos, en la discontinuidad del espacio de la normatividad aplicable. En esta búsqueda de soluciones se puede dar una serie de tensiones ante la búsqueda por prevalecer un sistema jurídico sobre otro. De ahí la importancia y la necesidad de la unificación del derecho a través de leyes o cualquier otro instrumento que cumpla con dicho objetivo. Para ello se necesita el derecho positivo, el cual está definido como el sistema de normas jurídicas vigentes en un país determinado, mismas que el individuo debe observar y cumplir, porque son de carácter obligatorio en el presente. Respecto al derecho positivo mexicano, se puede decir que se compone por aquellas leyes, códigos o reglamentos que en el presente se están aplicando en territorio nacional. Ahora bien, según la eficacia territorial de las normas que lo constituyen, el derecho positivo se divide en tres. 1. Derecho nacional, que en el caso de México se divide en dos grupos. Derecho federal, constituido por el conjunto de leyes emanadas del Congreso Federal. Derecho local, constituido por el conjunto de leyes emanadas de los órganos legislativos locales, referentes a asuntos que competen a cada estado particular, los gobiernos locales. 2. Derecho internacional. Se divide en privado y público. El primero, también llamado civil, es el conjunto de normas aplicables a los conflictos de leyes civiles que surgen entre los diferentes estados, mientras que el segundo es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre estados soberanos. 3. Derecho extranjero. Se entiende al conjunto de normas y reglas jurídicas que no son ni nacionales ni internacionales. La aplicación de reglas de conflicto tienen muchas veces por resultado la designación de algún derecho extranjero como aplicable al caso concreto planteado. Cooperación procesal internacional en el caso mexicano. La cooperación en materia procesal consiste en los actos de colaboración que prestan las demás autoridades para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales, regulándose por los artículos 543 al 548 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por otra parte, los artículos 309 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 114 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establecen los casos en que es necesaria la notificación personal y cuándo ésta debe hacerse fuera del ámbito jurisdiccional del juez de la causa. Asimismo, los artículos 327, segundo párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles y 134 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal disponen una fórmula flexible que permite al juez ampliar los términos correspondientes según la lejanía y las facilidades con que se cuente. A esta solución, efectuada generalmente por medio de un exhorto, se conoce también como carta rogatoria, regulada por el artículo 302 del Código Federal de Procedimientos Civiles. De acuerdo con esta disposición, se establecen tres vías diferentes para su envío. La convencional, cuando es tratado o convención internacional; diplomática o consular, cuando se canaliza mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores; judicial directa, cuando así se establezca tanto en el derecho mexicano como en el extranjero. La reforma de 1988 adicionó al Código Federal de Procedimientos Civiles el libro cuarto, titulado de la Cooperación Procesal Internacional, integrado por 5 capítulos. En el artículo 554 se establece el principio según el cual, en materia de litigio internacional, las dependencias de la Federación y de las entidades federativas quedan sujetas a las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles. Dichas dependencias se conforman hacia el exterior al gobierno mexicano,
Por tanto, se busca una uniformidad en las actividades y respuestas que puedan dar en estas materias. Sin embargo, subsisten las disposiciones de leyes estatales en la materia como aplicables en lo no previsto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. México es parte de la Convención Interamericana sobre Exhorto o Cartas Rogatorias, firmada en Panamá el 30 de enero de 1975. Dicha convención, que se circunscribe a materia civil y comercial en su artículo segundo, se refiere tanto a las notificaciones y emplazamientos como a la recepción y obtención de pruebas e informes en el extranjero, mientras que en el artículo cuarto establece mecanismos simplificados de transmisión y en los artículos quinto y sexto elimina los procesos de legalización. Para conocer más sobre el tema, lee la jurisprudencia. Ahora bien, los artículos 549 al 553 del Código Federal de Procedimientos Civiles pretenden facilitar al máximo la tramitación de los exhortos o cartas rogatorias al establecer varias opciones que el interesado puede escoger en función de la mayor o menor facilidad, tiempo y costo. La única restricción existente en la transmisión de las cartas rogatorias o de los exhortos es que su contenido deberá estar traducido al español. Con ello se propicia que la transmisión de este tipo de instrumentos resulte más fácil y sobre todo lo más adecuada a las posibilidades de la parte interesada que lleva a cabo el trámite. El artículo 559 establece una prohibición general para todas las dependencias de la Federación y de los estados, así como a los servidores públicos, de exhibir documentos o copias de documentos existentes en los archivos oficiales bajo su control. Se exceptúan los documentos de origen privado que permita la ley, pero siempre a petición del Tribunal Mexicano exhortado. Dada la flexibilidad contenida en la reforma, se debe delimitar este tipo de asuntos, pues en este caso será una decisión de tipo político más que jurídico, exhibir o no cierto documento oficial. Pérez Nieto, 2010. El artículo 560 del Código mencionado establece que las embajadas, consulados y miembros del Servicio Exterior Mexicano en materia de recepción de pruebas estarán a lo que se disponen los tratados y convenciones de los que México sea parte y a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano, así como su reglamento y demás disposiciones aplicables. El artículo 562, por otro lado, se refiere a que la práctica de un acto procesal desahogado en México que deba sufrir efectos en el extranjero puede llevarse a cabo a petición de parte. En el caso específico, se trata del desahogo de una prueba testimonial, siempre basada en la regulación procesal del juez mexicano, con aplicación de sus reglas para el desahogo de este tipo de pruebas. En otras palabras, el principio fundamental siempre será la aplicación de su propia ley procesal, Lex Fori, Pérez Nieto, 2010. Ahora bien, en materia de ejecución de sentencia, se regula la competencia indirecta o competencia internacional. Se trata de principios generales que servirán de guía al juez mexicano para saber cuándo un juez extranjero no tiene competencia para pronunciarse sobre cierto caso y cuando se trate de competencia exclusiva o reservada para los tribunales mexicanos o simplemente para evitar que ese juez extranjero ejerza competencia indebida o exorbitante. Por otro lado, esos principios generales servirán de guía al juez extranjero para saber si la asunción de su competencia llevará al final del proceso a la ejecución o no de su sentencia en México. Evidentemente se trata también de una información muy importante para las partes en litigio. Pérez Nieto, 2010. Es necesario hacer mención de que la competencia de los jueces en materia de ejecución de sentencia se encuentra estipulada en los artículos 564 y 568 del Código Federal de Procedimientos Civiles, mismo que establece que para los efectos de la ejecución de sentencias, en México será reconocida la competencia asumida por tribunal extranjero, cuando dicha competencia haya sido asumida por razones que resulten compatibles o análogas con el derecho nacional, salvo que se trate de asuntos de la competencia exclusiva de los tribunales mexicanos, estipulado en el artículo 564. Si a su juicio éste hubiera asumido dicha competencia para evitar una degeneración de justicia por no existir órgano jurisdiccional competente, el Tribunal Mexicano podrá asumir competencia en casos análogos, estipulado en el artículo 565.
También será reconocida la competencia asumida por un órgano jurisdiccional extranjero, designado por convenio a las partes antes del juicio, si dadas las circunstancias y relaciones de las mismas, dicha elección no implica de hecho impedimento o denegación de acceso a la justicia, estipulado en el artículo 566. Por su parte, el artículo 568 señala: los tribunales nacionales tendrán competencia exclusiva para conocer de los asuntos que versen sobre las siguientes materias. 1. Tierras y aguas ubicadas en el territorio nacional, incluyendo el subsuelo, espacio aéreo, mar territorial y plataforma continental, ya sea que se trate de derechos reales, de derechos derivados de concesiones de uso, exploración, explotación o aprovechamiento o de arrendamiento de dichos bienes. 2. Recursos de la zona económica exclusiva o que se relacionen con cualquiera de los derechos de soberanía sobre dicha zona, en los términos de la Ley Federal del Mar. 3. Actos de autoridad o atinentes al régimen interno del Estado y de las dependencias de la Federación y de las entidades federativas. 4. Régimen interno de las embajadas y consulados de México en el extranjero y sus actuaciones oficiales. 5. En los casos en que lo dispongan así otras leyes. Por último, es necesario conocer lo que se establece en nuestra legislación respecto a la ejecución de sentencias, lo cual se encuentra regulado en el artículo 571 del Código Federal de Procedimientos Civiles, indicando ciertas condiciones para que una sentencia extranjera tenga fuerza de ejecución dentro del país, las cuales son las siguientes. 1. Que se haya satisfecho las formalidades previstas en este código en materia de exhortos provenientes del extranjero. 2. Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acción real. 3. Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar el asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en el derecho internacional que sea compatible con las adoptadas por este código. El juez o tribunal sentenciador extranjero no tiene competencia cuando exista en los actos jurídicos de que devenga la resolución que se pretenda ejecutar una cláusula de sometimiento únicamente a la jurisdicción de tribunales mexicanos. 4. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurarle la garantía de audiencia y el ejercicio de sus defensas. 5. Que tengan el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictados, o que no exista recurso ordinario en su contra. 6. Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el tribunal mexicano, o cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar hubieran sido tramitados y entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a las autoridades del Estado donde deba practicarse el emplazamiento. La misma regla se aplicará cuando se hubiera dictado sentencia definitiva. 7. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea contraria al orden público en México. 8. Que llenen los requisitos para ser considerados como auténticos. Derecho aplicable. El derecho aplicable existe por la ausencia de un sistema jurídico internacional para solucionar asuntos privados e internacionales, por lo que se selecciona un sistema jurídico o un derecho sustantivo estatal para estos propósitos. En relación con lo anterior, el derecho internacional privado se apoya en 3 métodos: norma de conflicto en cuanto técnica de reglamentación indirecta, norma material especial en cuanto técnica de reglamentación directa, norma de extensión en cuanto técnica de reglamentación mixta, norma de conflicto en cuanto técnica de reglamentación indirecta. Estas normas de conflicto determinan qué ordenamientos jurídicos y qué sistema jurídico vinculado con el supuesto de hecho dará respuesta al fondo de la cuestión planteada por las partes. Es una técnica de reglamentación indirecta, pues su objetivo es focalizar la situación jurídica privada internacional en un determinado ordenamiento jurídico estatal, el cual se encargará de dar una solución de fondo a través del conjunto de normas materiales que tenga diseñado. Así, esta reglamentación no solucionará directamente el fondo de la pretensión, no de una respuesta a nuestra controversia,
Su función es remitir dicha situación jurídica para su solución a un concreto ordenamiento jurídico para que entre sus normas materiales encontremos la respuesta. González 2010. Es la técnica de reglamentación más utilizada por México tras su participación en las distintas conferencias interamericanas especializadas en Derecho Internacional Privado, celebradas en el seno de la OEA. A partir de estas, se detonaron las reformas realizadas al Código Civil para el Distrito Federal en materia común y en materia federal, además del Código Federal de Procedimientos Civiles, Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Código de Comercio, realizadas en enero de 1988. Por otra parte, las normas de conflicto tienen una estructura tripartita que se expone a continuación. El supuesto de hecho consiste en el concepto jurídico sobre el que versa la pretensión de las partes. Este no debe ser de manera generalizada, pues debe concretarse en un determinado asunto de manera más particular. El punto de conexión es el elemento que permite a la norma focalizar, remitir o enviar un asunto a un determinado sistema jurídico estatal para encontrar en este la solución material de la pretensión jurídica. Consecuencia jurídica implica el señalamiento de un determinado sistema jurídico, de un derecho sustantivo estatal para resolver el fondo de la pretensión planteada. Norma material especial en cuanto técnica de reglamentación directa. Estas, a diferencia de las normas de conflictos, proporcionan una respuesta jurídica directa, inmediata y sustantiva a las situaciones privadas internacionales. Para su ejercicio se divide en dos tipos: las normas materiales especiales y normas de aplicación inmediata. Las primeras encuentran su razón en los sucesos que se presentan de manera eventual y las segundas, por las características, deben atenderse con urgencia. Los inconvenientes que tienen son la falta de atención por parte de las legislaciones nacionales y las dificultades para llegar a acuerdos entre estados para su consecución. Al establecerse acuerdos a asuntos concretos, la escasa amplitud material de los temas tratados forma parte importante de otro inconveniente que representa esta vía de regulación. En estructura comparte los mismos elementos que la técnica de reglamentación indirecta, a excepción del punto de conexión, puesto que ella misma da respuesta al fondo de la pretensión planteada sin necesidad de remitirlo a otro sistema jurídico. Norma de extensión en cuanto a técnica de reglamentación mixta. Este tipo de norma se basa en la combinación de las anteriores que, no obstante, en la literatura genera cierta inseguridad jurídica al no conocer qué legislación deberá aplicar para citar conductas y figuras. De cualquier modo, se trata de una opción que permite el derecho interno en diversos supuestos de derecho internacional privado. Esta técnica de reglamentación no es indirecta como la norma de conflicto al no remitirnos a un ordenamiento jurídico vinculado con el supuesto de hecho para encontrar en él respuesta al fondo. Tampoco es una técnica de reglamentación directa con la norma material especial al no dar ella misma la respuesta al fondo de la pretensión planteada. La consecuencia más destacable de esta técnica de reglamentación mixta es que su utilización hace estrictamente necesario aplicar el sistema jurídico. Las normas materiales del Estado cuyos tribunales se declararon con CJI así, nos conduce irremediablemente a la aplicación de la denominada Lex Fori, haciendo imposible aplicar para resolver el fondo el ordenamiento jurídico, en concreto la norma material de un tercer estado que pudiera estar vinculado con el supuesto de hecho. Así, la norma de extensión impide la aplicación de un sistema jurídico de un derecho material extranjero. González 2010. Aplicación de las leyes mexicanas. Para comprender la aplicación de las normas del sistema jurídico mexicano en el derecho internacional privado, es necesario partir del principio de jerarquía normativa por el que se rige y que ha sido establecido por el artículo 133 constitucional, que determina lo siguiente: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión.
Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. En otras palabras, se tiene en la misma escala jerárquica a la Constitución, los tratados internacionales y las leyes emanadas del Congreso de la Unión. De ahí que el sistema básico de conflictos de leyes en el ámbito interno sea el establecido por el artículo 121 constitucional. En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes. 1. Las leyes de una entidad federativa solo tendrán efecto en su propio territorio y por consiguiente no podrán ser obligatorias fuera de él. 2. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. 3. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de una entidad federativa sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otra entidad federativa solo tendrán fuerza ejecutoria en esta, cuando así lo dispongan sus propias leyes. Las sentencias sobre derechos personales solo serán ejecutadas en otra entidad federativa cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio a la justicia que las pronunció y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio. 4. Los actos del Estado civil ajustados a las leyes de una entidad federativa tendrán validez en las otras. 5. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de una entidad federativa con sujeción a sus leyes serán respetados en las otras. Cabe destacar que, en la Convención Interamericana sobre Contratos Internacionales aprobada en marzo de 1994, durante la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado en la Ciudad de México, admitió el principio de la autonomía absoluta de las partes para designar su ley aplicable, establecida en el artículo 7 en su primer párrafo. El Congreso mexicano, al aprobar esta convención, la considera ley suprema de toda la Unión. Para conocer más sobre el tema, consulta el siguiente texto: la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales. Ley aplicable al proceso con elemento extranjero. Para este subtema es necesario dirigirse al Código Civil Federal, que en el artículo 12 establece: las leyes mexicanas rigen a todas las personas que se encuentran en la República, así como los actos y hechos ocurridos en su territorio o jurisdicción, y aquellos que se sometan a dichas leyes, salvo cuando éstas prevean la aplicación de un derecho extranjero y salvo, además, lo previsto en los tratados y convenciones de que México sea parte. Por lo anterior, se puede observar que en el momento en el que México acepta coadyuvar con otros países para la aplicación de las leyes, se configura la cooperación procesal. Al respecto, el Código Federal de Procedimientos Civiles es la legislación que regula esta figura, encontrando la aplicación de leyes al proceso con elemento extranjero de conformidad con el artículo 543. Por su parte, el artículo 555 también hace referencia a la ley aplicable con elemento extranjero, regulando los exhortos internacionales. Establece que estos serán diligenciados conforme a las leyes nacionales, facultando además al juzgador para simplificar las formalidades siempre y cuando lo solicite el juez exhortante o la parte interesada, y que esto no resulte contraproducente o pernicioso al orden público o a los derechos humanos. Conforme a lo visto, cabe resaltar que un proceso judicial internacional, los juzgadores aplican su propia ley, pero estos deben determinar que son competentes para conocer el asunto, puesto de no ser así, los actos procesales que lleven a cabo no tendrán validez y serán objeto de nulidad. De conformidad con el artículo 9 de la Convención de La Haya, relativa a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil, una autoridad judicial aplicará en cuanto a la forma las leyes de derecho interno del país al que pertenece. Sin embargo, a solicitud de la autoridad requiriente para la aplicación de un procedimiento especial, el juzgador podrá acceder a aplicar la ley extranjera. Pero si el procedimiento que le es solicitado no es compatible con la ley de su país o es imposible su aplicación debido a la práctica judicial del mismo o por dificultades prácticas,
Esta podrá negarse y aplicar el procedimiento que le exige la ley de derecho interno de su país. Por otra parte, el artículo 548 de la ley en comento indica lo siguiente: la práctica de diligencias en país extranjero para surtir efectos en juicios que se tramiten ante tribunales nacionales podrá encomendarse a los miembros del Servicio Exterior Mexicano por los tribunales que conozcan del asunto, caso en el cual dichas diligencias deberán practicarse conforme a las disposiciones de este código dentro de los límites que permita el derecho internacional. En los casos en que sí proceda, dichos miembros podrán solicitar a las autoridades extranjeras competentes su cooperación en la práctica de las diligencias encomendadas. Aplicación del derecho extranjero. El sistema jurídico mexicano recibió los principios establecidos por la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, por el que se determina la aplicación del derecho extranjero conforme a las reglas del conflicto establecidas en el artículo 13 del Código Civil Federal. La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas. 1. Las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República o en un Estado extranjero conforme a su derecho deberán ser reconocidas. 2. El estado y capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio. 3. La constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre inmuebles, así como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes y los bienes muebles, se regirán por el derecho del lugar de su ubicación, aunque sus titulares sean extranjeros. 4. La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Sin embargo, podrán sujetarse a las formas prescritas en este código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal o en la República tratándose de materia federal. 5. Salvo lo previsto en las fracciones anteriores, los efectos jurídicos de los actos y contratos se regirán por el derecho del lugar en donde deban ejecutarse, a menos que las partes hubieran designado válidamente la aplicabilidad de otro derecho. En este sentido, el artículo 14 dispone que en la aplicación de derecho extranjero se observará lo siguiente. 1. Se aplicará como lo haría el juez extranjero correspondiente, para lo cual el juez podrá allegarse la información necesaria acerca del texto, vigencia, sentido y alcance legal de dicho derecho. 2. Se aplicará el derecho sustantivo extranjero, salvo cuando, dadas las especiales circunstancias del caso, deban tomarse en cuenta con carácter excepcional las normas conflictuales de ese derecho que hagan aplicables las normas sustantivas mexicanas o de un tercer estado. 3. No será impedimento para la aplicación del derecho extranjero que el derecho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable, si existen instituciones o procedimientos análogos. 4. Las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan surgir con motivo de una cuestión principal no deberán resolverse necesariamente de acuerdo con el derecho que regule a esta última. 5. Cuando diversos aspectos de una misma relación jurídica estén regulados por diversos derechos, estos serán aplicados armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada uno de tales derechos. Las dificultades causadas por la aplicación simultánea de tales derechos se resolverán tomando en cuenta las exigencias de la equidad en el caso concreto. Lo dispuesto en el presente artículo se observará cuando resulte aplicable el derecho de otra entidad de la Federación. En la primera fracción se contemplan 3 supuestos para la aplicación del derecho extranjero. 1. El juez mexicano debe calificar la ley que compete regular la situación jurídica, es decir, debe valorar la ley que resulte aplicable si es o no la correcta, analizando lo que establece cada una de las normas que integran dicha ley. 2. El juez mexicano deberá aplicar el derecho extranjero como si fuera el derecho nacional. 3. Al juez mexicano se le otorgan facultades amplias para aplicar de manera correcta el derecho extranjero, así como diversas formas para interpretar el derecho extranjero. Ahora bien, continuando con la aplicación de derecho extranjero, el artículo 15 del Código Civil Federal indica al juez cuáles son los 2 supuestos conforme a los que no debe aplicar el derecho extranjero y, por tanto, resolver el caso planteado de acuerdo con su propio derecho: el fraude a la ley y el orden público. Cuadro 1. Interpretación de las fracciones del artículo 15 del Código Civil Federal. 1.
Cuando artificiosamente se hayan enviado principios fundamentales del derecho mexicano, debiendo el juez determinar la intención fraudulenta de tal evasión. Cuando una de las partes o ambas voluntariamente hayan utilizado o manipulado los puntos de contacto en su provecho para evadir principios fundamentales del derecho mexicano y obtener por ese medio un resultado que de otra manera no hubiera podido obtenerse, estaremos frente al fraude a la ley. Pérez Nieto, 2010. 2. Cuando las disposiciones del derecho extranjero o el resultado de su aplicación sean contrarios a principios o instituciones fundamentales del orden público mexicano. De aquí se desprenden dos situaciones: que el juez rechace la aplicación de una disposición de derecho extranjero si resulta contraria a los principios o instituciones fundamentales, que el juez rechace la aplicación de una disposición del derecho extranjero si el resultado de la aplicación del derecho extranjero es contrario al orden público. Reconocimiento de sentencias extranjeras. Existen diferentes formas de dar reconocimiento a las sentencias extranjeras. Reconocimiento por homologación. Se tramita mediante un procedimiento autónomo independientemente de homologación del pronunciamiento extranjero. En este procedimiento, la autoridad judicial valoraría si se cumplen todos los requisitos previstos por las normas, autónoma o convencional, necesarios para conceder dicho reconocimiento. Por tanto, estamos hablando de un procedimiento autónomo e independiente del que se pudiera haber desarrollado para la obtención del pronunciamiento en el estado de origen. Por otra parte, destacamos que es un proceso también independiente y distinto al proceso que se desarrolla para hacer valer la decisión extranjera. Realizando todo este procedimiento, el pronunciamiento extranjero tendrá los efectos de cosa juzgada, efecto constitutivo y de tipicidad. González y Rodríguez, 2010. Reconocimiento incidental puro. Tiene eficacia en un caso concreto sin que sea necesario recurrir a un procedimiento de homologación, pues la resolución extranjera se hace valer directamente ante la autoridad del Estado receptor. Reconocimiento incidental de plano. Las resoluciones judiciales extranjeras deben tener efectos sin ningún control respecto a todos aquellos efectos no ejecutivos, es decir, el estado de destino no controla determinados requisitos procesales. González y Rodríguez, 2010. Frecuentemente al reconocimiento de efectos de una sentencia también se le conoce como pase. Esta es una denominación coloquial con la que se quiere decir que una sentencia ha sido reconocida. Cuando se hace referencia a pase parcial, significa que se reconoce una parte de la sentencia. Cuando se refiere a pase total, significa que se reconoce la totalidad de la sentencia. Es importante mencionar que reconocer los efectos de una sentencia implica reconocer su validez, pero no el reconocimiento de sus efectos. Por otra parte, a través del reconocimiento, una decisión extranjera en México despliega tres efectos. 1. Efecto de cosa juzgada. Supone que la decisión extranjera obliga a las autoridades mexicanas a producir el efecto como si lo hubiera dictado ésta. Es por ello que el asunto no puede volver a plantearse ante las autoridades judiciales mexicanas, así como tampoco interponerse otros recursos, pues el estado de origen determina si se atribuye o no ese efecto y sus límites. 2. Efecto constitutivo. Supone la creación, modificación o extinción de un derecho o situación jurídica. 3. Efecto de tipicidad. Refiere a que las normas mexicanas contemplan el concepto de sentencia firme y el juez o tribunal que conozca el asunto permitirá encuadrar o encajar una decisión extranjera en el concepto de sentencia firme. Ejecución de sentencias extranjeras. Una vez que la sentencia extranjera ha sido homologada, se pasa al procedimiento o procedimientos requeridos para su ejecución, que en general se tratan de procesos distintos cuando se trata de una sentencia extranjera y una local. A través de la figura del exequatur se puede ejecutar una decisión extranjera, ya que es una resolución judicial por medio de la cual el tribunal competente de un estado autoriza la ejecución de una sentencia extranjera en su territorio. Existen tres tipos de exequatur. 1. Exequatur de revisión. En este, el juez del estado requerido va a desplegar dos controles, uno respecto a los hechos que motivaron la resolución extranjera y otro que es el derecho que aplicó el juez extranjero. 2. Exequatur mediante
control de requisitos procesales. Se eliminan los dos controles requeridos por el anterior tipo de exequatur, pero no los controles de requisitos, forma y fondo. Estos pueden ser la competencia del juez de origen, los derechos de defensa, el orden público, entre otros. 3. Exequatur de plano. Dota de efectos ejecutivos el pronunciamiento extranjero, una vez revisada la regularidad formal, pretendiendo con ello que no se produzca falsificaciones. Las ventajas de este consisten en su rapidez y efectividad, aunque el juez de origen tiene un control mínimo. Ahora bien, México opta por el sequatur de revisión, pues este da efectos ejecutivos a la resolución extranjera y refuerza la soberanía de ambos estados, puesto que a la hora de dotar de efectos ejecutivos a la resolución intervienen las autoridades del estado de origen y el estado requerido, por lo que ya no se revisa el derecho aplicado ni los hechos que fundamentan su pronunciamiento. Conforme a lo anterior, el artículo 569 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece lo siguiente: las sentencias, los laudos arbitrales privados de carácter no comercial y demás resoluciones jurisdiccionales extranjeros tendrán eficacia y serán reconocidos en la República en todo lo que no sea contrario al orden público interno en los términos de este código y demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que México sea parte. Por otra parte, la solicitud para el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras se lleva a cabo mediante el siguiente proceso. Comienza por el envío de exhortos o cartas rogatorias hechas por el tribunal de origen al tribunal destinatario en México. Las cartas rogatorias o exhortos deberán de cumplir con la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, de la cual es parte México. En el caso de que un país necesite que se ejecute una sentencia en México y no sea parte de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, se deberá de cumplir con los requisitos establecidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles o el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Joy y López Velarde, 1995. El Código Federal de Procedimientos Civiles, en el artículo 571, establece las siguientes condiciones para ejecutar las sentencias extranjeras. 1. Que se hayan satisfecho las formalidades previstas en este código en materia de exhortos provenientes del extranjero. 2. Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acción real. 3. Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar el asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en el derecho internacional que sean compatibles con las adoptadas por este código. El juez o tribunal sentenciador extranjero no tiene competencia cuando exista en los actos jurídicos de que devenga la resolución que se pretenda ejecutar una cláusula de sometimiento únicamente a la jurisdicción de tribunales mexicanos. 4. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurarle la garantía de audiencia y el ejercicio de sus defensas. 5. Que tengan el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictados o que no exista recurso ordinario en su contra. 6. Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el tribunal mexicano, o cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar hubieran sido tramitados y entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a las autoridades del estado donde deba practicarse el emplazamiento. La misma regla se aplicará cuando se hubiera dictado sentencia definitiva. 7. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea contraria al orden público en México. 8. Que llenen los requisitos para ser considerados como auténticos. Los requisitos de ejecución de sentencia extranjeras también se encuentran plasmados en los tratados internacionales de los que México es parte, como la Convención de Montevideo. Cierre. La evolución de los últimos años en la economía mundial, así como la dependencia de los estados, ha traído como consecuencia el desplazamiento de personas, bienes y servicios. Esto ha implicado disputas relacionadas con el comercio internacional y el análisis del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras,
mismas que no deben encontrar obstáculos en las fronteras de los estados. Las sentencias no solo tienen eficacia dentro de los límites del territorio nacional en el que actúan los órganos jurisdiccionales que las emiten, sino que pueden extenderse fuera de su territorio en determinadas condiciones que establecen las leyes.